Esta mañana, Señor, mira a mis hermanos y mis hermanas, mira tu cielo, Señor, es tuyo. Tú lo hiciste y sabemos que cada cosa que tú nos mandas es con un buen propósito, que es bendición, Señor. Queremos pedirte de la misma manera que aligeres el caminar, el andar de mis hermanos, de mis hermanas, que van a venir, Señor, a esta tu casa a glorificarte, a honrarte. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, queremos que seas tú glorificándote en nuestras vidas, Padre. Tú, Señor, gracias te damos. Queremos alabarte, exaltarte, glorificarte y honrarte en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos así. Amén y amén y amén. Pueden abrir sus Biblias en 2 de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer los versos del 16 al 18. Amén. Del 16 al 18. ¿Estamos ahí? Amén, muy bien. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria, una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Clase en esta mañana tiene un título que me pareció muy adecuado, ¿no? Porque no sé si ustedes alguna vez le han dicho, pero ¿cómo está segura que Jesús verdaderamente existió? ¿Cómo está segura de que Jesús hizo todo lo que verdaderamente dicen que Él hizo, ¿no? Y es como que te preguntan, lo que tú sabes, ¿de dónde lo has aprendido? ¿O quién te lo ha dicho? Porque nosotros no hemos vivido en la época de Jesús, ¿no? Y ese pensamiento nos debe llevar a que respondamos una pregunta que es fundamental. ¿Cómo sabes lo que sabes? ¿Cómo sabes lo que sabes? Y hay muchas formas de saber lo que sabemos, ¿no es cierto? Porque el conocimiento tú lo puedes tener, por ejemplo, si sabemos la historia del Perú es porque vamos a las aulas y en el colegio la maestra nos enseña, nos hace recordar hechos históricos y nos dice que en tal fecha, tal batalla, tal guerra, y lo conocemos porque alguien nos da la información. Pero a veces, por ejemplo, tú aprendes cosas por tu experiencia. ¿Por qué? Porque un día echaste muy de lejos el huevo y saltó el aceite y te quemó. Entonces cuando alguien dice, no, el aceite quema horrible, no lo estás hablando por ciencia, sino lo estás hablando por experiencia. Tienes el conocimiento de una manera vivencial. Entonces tenemos el conocimiento por la información, por los hechos que la historia nos brinda, que recopilamos, que nos informamos a través de la lectura, a través de maestros, a través de alguna investigación que hacemos. Pero también tenemos el conocimiento por la experiencia, por las cosas que hayamos vivido, hayamos pasado, que nos han afectado, que hemos tenido que aprender, ¿no? Muchas damas, por ejemplo, no sabíamos cocinar, pero nos casamos y tuvimos que aprender. Entonces no aprendimos porque tuviéramos ahí a Gastón Acurio enseñándonos, sino aprendimos por la necesidad de que teníamos que cocinar. Y fuimos descubriendo, conociendo nuestros equipos, conociendo nuestro horno, cuándo se nos quemaba el queque, no, a qué temperatura lo tengo que poner. O sea, hay un conocimiento que viene por la experiencia, pero hay un conocimiento que viene a tu vida que no tiene que ver con el conocimiento por investigación o por enseñanza o por transmisión histórica y tampoco por experiencia vivencial, que hayas aprendido de algo que te pasó o te ocurrió, sino porque algo te abrió la mente y te hizo entender y comprender algo que no entendías y comprendías, y eso se llama revelación. Y en la vida del creyente, muchas de las cosas son por revelación espiritual, ¿no? Por ejemplo, cuando define el libro de Hebreos la fe dice,
La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ni lo has visto, ni lo has palpado, ni lo has leído, pero en tu interior Dios ha puesto fe. Y tú crees y entiendes lo que otros no creen ni entienden. Entonces eso es un aprendizaje por revelación, ¿no es cierto? Por revelación. Entonces esto es bien importante que nosotros entendamos, porque en la Escritura vamos a encontrar eso, que hay muchas cosas que dicen, no, según lo que decía el Antiguo Testamento, o sea que ellos tenían la Torá, lo que estaba escrito, lo que había escrito Moisés, pero también tenemos, como en el caso que nos ocupa el día de hoy, lo que Pedro está diciendo, porque parece que había muchos falsos maestros que comenzaban a mezclar el evangelio. Ustedes saben que ellos vivieron cuando estaba de moda la cultura greco-romana, ¿no? Los griegos, y ellos no eran monoteístas como nosotros que teníamos un solo Dios, ellos eran politeístas. Muchos dioses, que Eros, que el dios del trueno, que se peleó con Venus, que era la diosa del amor, y que bueno, luego Hércules, que también era viajó para librar, y Penélope, su esposa, una mitología le decían, ¿no es cierto? Una mezcla, un laberinto de dioses. Y menospreciaban muchas veces a la cultura judía porque decían, ese tiene un solo Dios, nosotros tenemos muchos dioses. Pero esa era su ignorancia. Entonces, cuando muchos de ellos se convierten a la fe, las cosas que no pueden explicar, ellos le inventan de las cosas que han traído de su vida pasada. Entonces, Pedro dice que hay que tener cuidado de esos falsos maestros, porque van a conducirlos ¿a qué cosa? Al error. Yo diría al horror, ¿no? Porque peor cosa que aprender algo mal es aprenderlo equivocado. Es como cuando tú dices, sí, ya sé sumar, pero lo que estás haciendo es restar y vas a dar el examen de la suma, te jalan. Entonces, aprender con error es peor que no saber, porque te hace equivocar el camino, te hace confundirte, ¿ya? Así es que la verdad y conocer la verdad con la integridad que la debemos conocer, siempre nos va a hacer sabios, nos va a hacer entendidos, nos va a hacer personas que nos agarramos y solidificamos nuestro conocimiento en lo que para nosotros es una verdadera doctrina y es sana. Por favor, Cintia, lee el Salmo 19, los versos 7 al 9, ¿ya? Y hermano Mauricio, por favor, usted busque 2 de Corintios, capítulo 2, verso 17, ya. Salmo 19, los versos 7 al 9. Amén. Entonces, nosotros si aprenderíamos solamente de la palabra de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, podríamos descansar con seguridad en que todo lo que sabemos de Cristo es verdad. Porque ¿qué nos dice? Que la palabra de Dios, ¿verdad? Es justa, es pura, es verdadera. Dice que sus enseñanzas es perfecta, cambian a la persona porque tienen un poder transformador. Y lo que Dios ha dicho es fiel, porque Él a través de los tiempos y de la historia hemos visto que las cosas que Él ha dicho se han cumplido. Eso es importante. O sea, esa fuente que tenemos de saber lo que sabemos son fuentes fidedignas. Y es una primera fuente que es importante. Pero también algo que tenemos nosotros como añadidura, lo podemos ver en 2 de Corintios capítulo 2, 17. A ver, hermano, por favor. Amén. Lea el 4.2 también, hermano, de ese mismo capítulo. Sí. Antes bien, renunciamos a lo justo y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino con la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia
Amén. Entonces, nuestras vidas son transparentes, nuestras vidas son claras y lo que decimos, lo decimos porque Dios, al venir a nuestra vida, nos ha revelado su verdad, nos ha enseñado su verdad. Y no andamos con argucias, argumentando ni tergiversando la palabra. Y eso es vital, ¿no? Porque en estos tiempos, lamentablemente, tenemos que decir con mucha pena que sí hay muchos, ¿no? Que cambian y acomodan la palabra para lo que les conviene y no para lo que es. Como está escrito, la enseñanza que uno debe tener o recibir viene del poder que nos da el Espíritu Santo y eso es lo que genera convicción y verdad. Ese verso 2 que dice, ¿no? Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Eso para Pablo era importante. ¿Por qué? Porque el que proclama, el que anuncia, el que declara, tiene que hacerlo con convicción, con un conocimiento que puede ser defendido. Por eso el título de esta mañana de la clase es ¿cómo sabes lo que sabes? ¿Sí? Cuando alguien te habla, no dice, sí, pero tú dices la Biblia, pero entonces inmediatamente tú le dices, sí, pero la Biblia ha sido un libro que ha sido escrito en 1600 años. Y no ha sido escrito por una sola persona. Tiene una coherencia histórica que está demostrado por eruditos, por estudiosos. ¿Se dan cuenta? Yo sé lo que sé y descanso en este principio y descanso en este otro porque he visto. Porque lo he estudiado, porque lo conozco. Entonces, cuando vemos en esta mañana, para Pedro es importante que cuando se presentan esos falsos maestros que están cuestionando la credibilidad de Pedro, que están diciendo, pero, ¿cómo que a la fe añádele virtud? Que a la virtud tienes que añadirle conocimiento de Dios, que al conocimiento de Dios tienes que añadirle, ¿qué más? Dominio propio, y que al dominio propio tienes que añadirle paciencia, y a la paciencia piedad, muy bien. Afecto fraternal y amor. Muy bien, esos son mis alumnos. Esa palabra la gente le comenzó a decir a los que estaban agarrándose de esa palabra y aferrándose a esa palabra, ¿tú crees esas cosas? Y entonces Pedro dice, porque no os hemos dado a conocer. O sea, ¿se dan cuenta? Lo que yo les hablo, lo que yo les hago entender a ustedes, lo que yo les enseño, dice Pedro, lo que yo les he dado a conocer. Quiero que sepan cómo sé lo que yo sé. Quiero que sepan cómo sé lo que yo les enseño. Dice acá, ¿no? Sobre el poder de Dios. ¿Y sobre qué más les dio a conocer? Y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estas dos cosas son fundamentales, dice Pedro. Que ustedes entiendan y comprendan que el poder de Dios, por medio de su Espíritu, está en vuestras vidas. Él va a ser el que va a añadir estas virtudes, estas características, les va a dar esta fuerza, les va a dar esta fortaleza. Y esto yo no lo he hablado inventándolo. Esto no es una fábula, no es un mito como el de los griegos. Por eso dice, ¿no? Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos. Yo no solamente he sentido y disfrutado el poder de Dios y les he dado evidencia del poder de Dios a través de las señales y prodigios que he hecho, sino que yo he visto con mis propios ojos a Cristo. Así es que ustedes no pueden cambiar lo que yo les estoy dando a conocer. Ustedes tienen que descansar en estas preciosas y grandísimas promesas, porque dice que muchos cuestionaban su venida. Eso de que va a venir, ¿desde cuándo está diciendo Pedro de que va a venir? Pero es que para ellos consideraban el tiempo, ¿no? Como nosotros, pues, que somos finitos, ¿no? Ya pues ha pasado 10 años, 20 años. Imagínense que para el Señor 1000 años es como un día. ¿Qué será pues nuestro tiempo de 10 años? ¿Qué fragmento, qué fracción de segundos? O sea, nosotros no podemos ignorar que Dios es grande en misericordia, que el deseo de Dios no fue crearnos para destrucción,
El deseo de Dios no fue crearnos para destrucción, sino ¿para qué? Para ser un pueblo santo, una nación maravillosa, que reconociera las virtudes de Dios y que lo alabara y lo glorificara. Entonces, Pedro, a pesar que no era un teólogo letrado, se entiende que el cuestionamiento del conocimiento era vital que quedara consolidado en el corazón de los nuevos discípulos. De dónde sabían lo que sabían ellos y cómo lo habían entendido y comprendido y cómo Dios, ¿no?, había ministrado a su vida y a su corazón y ellos lo habían visto. Esto no era un cuento chino. Esto no era una fábula de los griegos. No. Este era real y verdadero porque lo hemos visto con nuestros propios ojos, su majestad. Pero ¿cómo llegaste a ver su majestad? Si Cristo vino y vivió entre nosotros y estuvo como todo humano en medio de nosotros. No, dice. Y ya Pablo le advertía a Timoteo, ¿se acuerdan? ¿Cómo le advertía a Timoteo? Va a haber mucha gente que va a querer que entiendan a Dios solo con su mente. Dayana, lee 1 Timoteo 1:4. ¿Qué dice 1 Timoteo 1:4? Sí. Irma, busca 2 de Timoteo 4:1 y 2. Sí. Amén. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? La gente, no podemos estar entretenidos en cosas que los demás quieran saber o que se imaginen, ¿no? El evangelio no es para generar disputas. El evangelio que nosotros sabemos y conocemos, cada vez en nosotros debe generar una mayor convicción, un mayor peso de gloria en nuestra vida, una mayor certeza, una mayor seguridad. Una mayor seguridad. El día de ayer que viajaba mi esposo, ¿no?, allá a Tacna, les manda saludos temprano, ya se reportó el pastor, me dijo, saluda a la iglesia, por favor. ¿Cómo estás? Sí, he dormido bien, le digo, sí, tranquilo. Pero yo le dije a él, sal a las 10 porque ese tramo de ese nuevo aeropuerto es complicado. Pero él dijo, no, si llego, ya he hecho el check-in, ya he hecho esto, tengo que estar ahí. Bueno, me llama eso de las 12, me dice, Charo, estoy todavía por acá, eso que te vas por la Costa Verde, porque hay un tapón que se me hace imposible casi llegar. Si no llego ya pues, yo lo había visto toda la semana preparando su maleta, tan entusiasmado, ya mandó su maleta a Tacna porque no puede llevar maleta en el avión porque le sale más caro. Entonces, hermanos, yo me puse a orar y le dije, Señor, yo he aprendido que tú eres soberano. Tú controlas el tiempo, tú puedes ralentizar el tiempo para que en ese tiempo pueda llegar. Y si no, si se queda, es Señor, porque tú lo estás librando de algo, tú lo estás salvando de algo, y a veces no es bueno forzar tu mano. Porque a los que aman a Dios, las cosas ayudan a bien. Entonces, esa convicción, hermanos, viene producto que en tantos viajes que he hecho y en tantas cosas que he hecho, que ya sé que Dios sabe por qué hace las cosas. En cambio, él estaba un poco angustiado, preocupado, pero yo ya tenía un conocimiento de mi propia experiencia. Cuando viajaba en los tiempos que trabajaba en Compasión, me decían, ay hermano, está haciendo una calor de 42 grados. Yo decía, Señor, gracias por la sombra que vas a enviar porque tú eres poderoso, tú precedes en cada viaje que yo estoy. Y me decían, ay no sé hermana, nunca es nublado en este lugar, pero ahora parece nublado. Y decía, gracias Padre. Ellos pueden creer que yo estoy loca, pero no estoy loca, tú me escuchas. ¿Dios controla todo o no? Tú puedes tener el Dios que tú crees. Si tu Dios es pequeño, que no puede hacer grandes cosas, pero mi Dios es un Dios poderoso, hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. ¿De dónde sabes lo que sabes? ¿Cómo conoces lo que conoces? Y esto es importante, ¿no? No te distraigas. Hay cosas que se transmiten de generación, creencias que se transmiten de generación en generación. Pero el evangelio que llegó a nuestra vida, ¿cómo llegó? Llegó con poder, hermanos. Nosotros mismos somos una evidencia del milagro de Dios, ¿o no?
Cada uno recuerde lo que era, al menos los que ya un poco jóvenes hemos recibido al Señor o nos hemos reconciliado con Él, sabemos que si Dios no habría mostrado su mover, sus milagros, no nos hubiéramos convertido. No nos hubiéramos convertido. Así que el Evangelio llegó con poder, en lo que conocemos y sabemos viene de parte de Dios y veremos su gloria manifiesta en nuestras vidas también. Y en su segunda venida, la segunda venida del Señor, ¿saben? Viviríamos con más temor y con más cuidado si tuviéramos presente la segunda venida del Señor. Hoy tenemos una iglesia espiritualmente más relajada porque creemos que el Señor tarda su venida. Estamos igualitos como el del tiempo del Pedro. No, el Señor se demora en venir, pero dice que será como ladrón en la noche. Tú dices, a mí nunca me roban, es cuando ya más cerca está el ratero para entrar a tu casa. A mí nunca me has robado mi celular, ese día subes al micro y ese día se te roba. Porque Satanás, que anda como león rugiente, él siempre quiere humillarnos, quiere afectarnos. Entonces no ignoremos sus maquinaciones, dice el apóstol. No ignoremos sus maquinaciones, pues que nosotros hemos visto la majestad de Dios. ¿Y a qué cosa creen que estaba recordando Pedro cuando dijo que hemos visto la majestad de Dios? Estaba recordándose ¿qué cosa? La transfiguración, qué rápido se olvidan ustedes, ¿ah? La transfiguración, esto es una realidad, hermanos, para Pedro. Pedro dice, yo estuve ahí. Este conocimiento que yo he recibido fue por revelación. A ver, Christopher, Mateo capítulo 11, lee del 25 al 27. En aquel tiempo, hablando Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por el Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces Pedro tuvo una revelación de parte de Dios. Él lo que supo, lo que aprendió, que debía nunca olvidarlo y que debía recordarlo, era de que lo que había sabido y lo que había aprendido venía de parte de Dios. ¿Y cómo se manifiesta Dios a su vida? ¿Cómo se revela Dios a su vida? En un momento crucial, hermanos, en un momento importantísimo. Vamos a Mateo 17, del 1 al 8, por favor. Mateo 17, del 1 al 8. Amén. Israel, por favor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 empanadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz nos cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Aleluya. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Amén. Miren, ¿cómo dijo? Padre, te alabo y glorifico porque tú has revelado tu palabra a quien tú has querido. Y dice que cuando Jesús, ¿verdad? ¿Se acuerdan que él anuncia su muerte y le dicen, no, que tal cosa no te acontezca? Y el Señor dice, no, esto va a pasar. Pero el Señor, Cristo, se da cuenta de que era importante de que no solamente tuvieran el conocimiento por lo que Él les dijo, sino que era necesario que ellos vieran una parte de lo que iba a ser la realidad de su glorificación. Entonces los lleva al monte alto. Y ahí él se da la transfiguración y dice, y miren lo que dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor,
Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Él se reveló tal cual era. Él era el Hijo de Dios, Él era Dios mismo. Se había hecho humano para venir y estar a favor de nosotros. Pero eso que vio Pedro, eso que miró ahí y que pudo contemplar la hermosura del Señor, es increíble, ¿no? Y dice que cuando se transfiguró y se hicieron blancos sus vestidos, aquí apareció Moisés y Elías. Y el Señor, ¿por qué se aparece Moisés y por qué Elías? ¿Por qué? ¿Alguien tiene una idea? ¿A alguien Dios se lo ha revelado ahora? A ver. Porque Moisés, ¿verdad? No se sabe dónde murió. Y Elías fue arrebatado. Y él le está diciendo ahí, porque le vino tristeza cuando él anunció su muerte. Y él les mostró que él tenía el poder para controlar los elementos y para hacer las cosas como él quisiera. Él era Dios mismo, él era el Hijo de Dios. Por eso cuando le dice, ¿y quiénes dicen los hombres que soy yo? Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque, ¿y qué le dice Jesús? Eso no te lo reveló carne ni sangre. O sea, eso no lo has aprendido por información, por hechos históricos, o eso no lo has aparecido por una experiencia personal. Eso te lo ha revelado mi Padre. Por eso al principio de la clase le dije en esa mañana que para adquirir el conocimiento hay 3 maneras que se pueden dar. En el mundo solo 2, pero en la vida cristiana, en la vida espiritual hay 3. Esa es la que nos da Dios por medio de su Espíritu Santo, esa revelación. Entonces Pedro dice, lo que yo les he dado a conocer, ¿cómo sé lo que yo sé? Es porque yo lo he visto. Es porque yo he contemplado su gloria, yo he visto su hermosura. Entonces, amados hermanos, ¿por qué crees lo que crees? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu convicción? Eso es cuando tú vienes aquí. Apodérate de la verdad de Dios. Y después de apoderarte de la verdad de Dios, practícalo. Declara esa promesa o esa palabra, vive conforme a esa revelación y espera que Dios responda a conforme tú vives a esa palabra. Porque así es el Señor. Al rato vuelvo al viaje del pastor ayer y me llama mi esposo y me dice, Charo, ya estoy acá en la puerta de embarque, pero todavía no viene el carro a recoger. Carlos, le digo, pero todavía no salía a la 1. Sí, me dice, pero yo estoy aquí y todavía no han recogido a todos los pasajeros del vuelo, porque dice vuelo tal. ¿Estás seguro? Le digo, bueno, llámame cuando esté sentado arriba en el avión, le digo. Me llamó como a la 1:48 y seguramente que con estos tránsitos del clima y de todo lo que hay, se demoró casi 40 minutos el vuelo. Porque si no se demoraba, él no viajaba. No, ya no había llegado. Pero por eso del tránsito que se demoró, como él había ido con su check-in, todo solo entra de frente hasta la sala de embarque, pudo salvar su vuelo. Me dice, ya estoy viajando. Y yo me sonreí y le dije, Señor, yo sabía que si estabas tú en el asunto, él viajaba. Y si no viajaba, también tú estabas en el asunto. Porque tú controlas todas las cosas. Él controla todo, hermanos. Él lo controla todo. Tenemos que aprender a saber por qué sabemos lo que sabemos. Cuando te venga alguna duda, agárrate de la palabra del Señor. Cuando te venga alguna situación o duda en tu mente, recuerda, trae a memoria lo que has vivido con Dios. Trae a memoria lo que Dios, cómo te ha mostrado tu poder en ese momento que se reveló a tu vida, cómo te salvó en tal situación, cómo te ayudó a ingresar de repente a la universidad. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió? Yo tengo muchas experiencias en que yo sé que han sido la mano de Dios salvándome, salvaguardándome, protegiéndonos. Hay mucha gente que da testimonio del 11 de septiembre, que se olvidaron la llave, que tuvieron que regresar y que no llegaron. Y eso los salvó de morir en las Torres Gemelas. De muchos cristianos, no de uno, de muchos. Porque Dios es el que tiene el control soberano de todas las cosas, hermanos. Amén. Así que conocemos a un Dios que tiene el control soberano de todas las cosas.
Debe haber, por lo tanto, en nosotros un temor reverente, porque dice ahí en el verso 6 que leyó Israel, al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Levantaos y no temáis. Hay cosas, hermanos, que no son para llenarte de temor, sino para llenarte de convicción. Para que tú puedas ver la gloria de Dios. Para que puedas desarrollar el carácter como Cristo. En todo momento tenemos que aprender a saber esperar en Dios. Porque ahí es donde está, ¿verdad?, la comunión con Dios, con los que le buscan, con los que le creen, con los que depositan toda su confianza en el Señor. Ellos vieron la resurrección. Esa gloria que Dios les mostró sirvió para que en los momentos duros y difíciles, imagínense a Pedro si no hubiera tenido esa experiencia. ¿Qué estaría pasando en ese momento? Uy, sí, tienen razón, ¿no? ¿Cómo habrá sido? Pero él dice, no. Lo que yo les digo, yo lo vi. Yo vi su gloria. Pues, verso 17, 2:17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dios le confirmó la identidad de Cristo. Por eso él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No, Pedro no dijo, no, yo tenía un espejismo, ha sido una alucinación, he estado viendo lucecitas en el cerro. No, él creyó la revelación, Dios le mostró. Entonces le dice, ustedes me preguntan si estos son fábulas, son tradiciones, son costumbres. No, le dice, yo lo vi, yo vi su gloria, yo he visto el resplandor de él y he visto y he oído la voz de Dios que ha dicho, este es mi Hijo. ¿Cuántos tienen convicción que Jesucristo es el Hijo de Dios? Él es el Hijo de Dios, hermanos. Él es el Hijo de Dios. Ellos vieron su resurrección. Pedro está diciendo, yo corrí al sepulcro. Yo vi la tumba vacía. Yo vi el sudario en que él había sido envuelto. Yo que fui un cobarde, que lo negué, pero después de que vi su resurrección, cuando me llamó el Sanedrín, recuerden capítulo 2, 3 de los Hechos, a que lo negara, no podía negar porque yo lo vi resucitar de entre los muertos. Yo lo vi caminar entre nosotros. Yo lo vi ascender en una nube. Cuando tú dices, ¿cómo es posible que Pedro, que lo negó, que se asustó, y ahora lo llevan y le dicen que ya no predique, que ya no hablen en nombre de ese Cristo? Y él le dice, no, es imposible que yo te obedezca a ti antes que a Dios. Eso solamente es cuando hay una convicción más poderosa que tu propia vida. Imagínate cuando Dios, el verdadero Dios, se revela a tu vida. ¿Qué es tu vida comparado con reconocer que Él es Dios? Porque todas las cosas que Él ha dicho entonces se cumplirán. Él volverá otra vez y los muertos en Cristo resucitarán primero. No, los primeros cristianos, hermanos, nunca dudaron de esto. Una de las cosas que el Señor quiere es que todos procedan al arrepentimiento, pero en esta dilación de lo que Él viene, muchos de nosotros nos estamos relajando. Cuidado, iglesia, cuidado. Pedro nos dice que nosotros tenemos que tener en claro que esto no lo podemos olvidar. No podemos olvidar lo que Cristo ha hecho y no podemos olvidar que viene otra vez. No podemos olvidar. Ahí dice claramente, ¿no? Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como los que, habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado. Entonces, hermanos, tú no puedes olvidar quién es Él. Estas cosas, dice Pablo, Pedro y toda la Escritura, que están aquí para que no te olvides lo que no debes olvidar.
para recordarnos, para tener memoria. Por eso, hermanos, cuando leemos las Escrituras, cuando se nos dice que se lea las Escrituras, que se busque en la palabra de Dios, el propósito de Dios es que tú no pierdas la perspectiva del reino, no pierdas la perspectiva de la segunda venida del Señor, porque cuando tú pierdes la perspectiva, tus ojos se quedan en este mundo, entonces viene tu descuido espiritual. Pero cuando tú sabes que no eres de aquí y que este es un tiempo solo de gracia, para que te mantengas firme en la fe, y todas las cosas que Dios te permite vivir o hacer aquí en esta tierra son para que lo glorifiques a Él y dices, no, Él volverá, Él volverá, Él volverá en unas nubes con poder y gloria. Él volverá antes de lo que nosotros pensemos. Amén, hermanos. Pedro está insistiendo en esto. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Ahí en el 1:14, ¿qué pasaba? Lean segunda de Pedro, capítulo 1, verso 14. Para que recordemos. A ver, hermana Guadalupe. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Amén. Dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque al tener memoria, al recordar, al tener presente estas cosas, que a su fe le tienen que añadir las cualidades que ya hemos visto, que dentro de su fe tienen que tener la convicción de que Cristo resucita y que viene otra vez. Si eso perdemos de vista, hermanos, dice la palabra del Señor, ¿no? Que si no creemos la segunda venida del Señor, mejor comamos y bebamos porque mañana moriremos. Disfruta ahora porque ya no va a haber otro disfrute. Pero no, hermanos, todo no es este mundo, todo no es esta tierra. Un día estaremos parados frente al trono blanco y hemos de dar cuenta a Dios por lo que hemos vivido. Y dice, ten memoria, hermanos. El diablo, una de las cosas que más hace es desmemorizarnos. ¿Se acuerdan con los discípulos? Que le dio de comer a 5,000 panes y peces, todo, y después estaban preocupados porque no había pan sus discípulos. Y le dice que tan rápido se olvidaron que acabo de dar de comer a 5,000 personas y acabo de multiplicar los panes. Eso le pasó a los discípulos, hermanos. ¿Tú crees que a ti y a mí no nos pasa? Es fácil olvidar. Y entonces, ¿qué nos está recomendando Pedro? Que en todo momento traigan a memoria todas las cosas que Dios ha hecho en sus vidas. Es importante que traigas a memoria aún tus desobediencias para no ser desobediente, tus flaquezas, tus debilidades, que seas consciente. Oh, hermanos, a veces somos tan inconscientes que nos pasa una y otra vez y nunca aprendemos. Pero es necesario que tú y yo entendamos que lo que sabemos, tenemos fuentes fidedignas de la palabra de Dios, hechos históricos que demuestran la existencia de Cristo. Tenemos testimonios poderosos que han cambiado el mundo, que demuestran la obra del Espíritu Santo en el cambio y la transformación de las personas. Y aparte de eso, nosotros conocemos a muchos que pensábamos que nadie los podía cambiar y que ahora los vemos y vemos cómo Dios los ha cambiado. Entonces, si ya no crees eso, si en qué descansa tu conocimiento de Cristo, si nuestro conocimiento de Cristo no descansa en eso, entonces nuestra fe es vana. No tiene sentido. Pero nosotros no debemos olvidar la obra del Espíritu, la que ha hecho primeramente en nosotros. Cada vez que nosotros vemos, ¿no? Que el tiempo pasa y los corazones de las personas se endurecen más. Tenemos que darle lugar siempre
y la oportunidad de narrarles nuevamente la obra de lo que Cristo ha hecho para que procedan al arrepentimiento, para que entiendan y comprendan que no es Dios quien está perdiendo, son ellos quienes están perdiendo. Que si Dios no ha venido ahorita, es porque Dios está dándonos, es una ventana abierta, así como un paréntesis, para que procedan al arrepentimiento. Y Pedro lo dice, no es que Dios tarde en venir, no es que, uy, el Señor se durmió. No, Él no se durmió. Él es grande en misericordia, hermanos. Bendito sea el Señor que no es como nosotros, ¿verdad? Porque a nosotros se nos habría acabado la paciencia hace tiempo. Hace tiempo se nos habría acabado la paciencia. Le pasaba a los discípulos, cuando veían una situación adversa o algo que no salía como ellos pensaban, Señor, haz que caiga fuego del cielo y los consuma. Así eran sus discípulos. Y nosotros también muchas veces somos así. Ay, no, ya le he predicado 3 veces a esa persona. No, ya no hay quien lo cambie. Pero Dios siempre está extendiendo su mano de misericordia y de perdón. Esa es la diferencia, Él es Dios, grande en misericordia. Amén. Y eso debe haber siempre en nuestros corazones. Que el Señor permita, hermanos, que tú y yo entendamos que Pedro sabía lo que sabía por conocimiento, por experiencia y por revelación de parte de Dios. Y que las cosas en las cuales él quería que nunca olviden no eran fábulas, no eran narrativas mezcladas, sino eran que descansen en la fe gloriosa de la manifestación que Cristo había hecho a quienes lo vieron y lo disfrutaron y lo palparon y se gozaron con él. Si tú y yo buscamos con esa misma intensidad, con ese mismo anhelo, con ese mismo deseo a Dios, Él se va a revelar a nosotros. Y otra va a ser nuestra vida, otra. Tú vas a ser otra persona, hermano. Por allá está Anthony, allá arriba, miren, en la cámara. Pero yo me acuerdo de Anthony cuando venía a la iglesia y ya venía porque su mamá lo jalaba. Y era jovencito, ¿eh? A veces, cuando estaba golpeado por algún problema, ya pasaba y se arrepentía, pero después se olvidaba. Y le ganaba la pelota a los amigos. Pero cuando tuve ese encuentro con Jesucristo, cuando Dios lo volteó y le demostró que era Dios, y lo buscó genuino de todo corazón, yo me asombro. Ustedes no, porque ustedes no lo han conocido como yo lo he conocido. Pero yo me asombro cuando él está afuera, saludando a un hermano, dándole la mano a alguien, bajando para hacer amistad. Son mis hermanos, dicen. Y yo digo, Señor, tú existes, tú eres Dios, definitivamente. El poder del Evangelio. Cristo no ha venido a nuestra vida, hermanos, con cuentos chinos. Ha venido con el poder del Evangelio, transformando, cambiando vidas y haciendo milagros. Haciendo milagros, poderosos milagros. Y viene pronto, viene otra vez. Vive con temor y temblor. No olvides, ten memoria, Él viene otra vez. Él viene otra vez. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por tu inmenso amor y misericordia, porque tú nos has dado a conocer estas cosas, tu poder, tu promesa de que vienes otra vez. Tú te has revelado, Señor, de muchas formas y de muchas maneras. Tú has dejado a tu Espíritu Santo que se mueve en medio de nosotros. Que se mueve en medio de nosotros, Señor, y nos da convicción de pecado. Nos convence de justicia y de juicio. De que tú eres Dios. De que tú eres Dios, Señor. Oh, toca nuestros corazones en esta mañana. Y no permita, Señor, que olvidemos lo que tú has hecho por nosotros. Trae a memoria todas las cosas, Señor. ¿Quién eres tú? ¿Cómo eres tú? Todo tu amor, tu gracia, tu misericordia, los momentos duros, difíciles, en que has estado ahí acompañándonos, fortaleciéndonos, alentándolos. Haznos recordar tu poder y tu misericordia, Señor. Tu gracia soberana, Padre.
Haznos recordar cómo has tocado los corazones de personas, de vidas, para que nosotros podamos ser cambiados y transformados por el poder del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén y amén.